Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema, agradecemos que se encuentra con nosotros esta noche el señor Dagoberto Murillo, investigador de este informe del estado de la educación, quien ya nos ha acompañado acá en esta mesa de análisis para revisar cuál es este estado de situación que nos preocupa muchísimo además. Don Dagoberto, muchísimas Buenas gracias noches. por acompañarnos en un apartado realmente, como decía Gabriela, más que preocupante de algo que no es nuevo. Venimos arrastrando un déficit en infraestructura educativa, así como en otras áreas de nuestro país, pero en educación resulta preocupante porque tenemos a nuestro ejército ahí en esas aulas, yo les digo incluso aulas clandestinas, porque pareciera cualquier cosa menos un centro educativo para recibir lecciones. Don Dagoberto, dentro del nuevo informe del estado de la educación, ese rubro en específico, ¿cuánto les inquieta y cuánto les preocupa? Miren, este es uno de los temas que nosotros hemos venido señalando, que no es un tema nuevo, ¿verdad? Nosotros más que solo pensar en infraestructura física, planteamos un tema de mejorar la calidad de los ambientes de aprendizaje y esto involucra, además de la infraestructura, recursos educativos, también esas dimensiones prácticas en el uso de las aulas. Es decir, no basta solo con proporcionar unas aulas nuevas, sino también que ésta tenga el mobiliario adecuado y que también los mismos docentes puedan hacer uso de esa clase e interactuar de manera adecuada con las personas estudiantes. Entonces, efectivamente, el Estado de la Educación durante ya eh, 20 años ha documentado ese déficit crónico en materia de infraestructura y la principal elemento es cómo se limitan las posibilidades de contar con esos espacios adecuados para el aprendizaje. ¿Verdad? Y si nos remontamos más atrás, por ejemplo, en el año 2017, nosotros hablábamos de contemplar elementos como los niveles de ruido, la luminosidad, la existencia de bibliotecas y mobiliarios, así como de laboratorios. Entonces, no es un problema menor, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver las estadísticas, por ejemplo, nosotros reportamos una caída importante en la cantidad de recursos que se asignan a las juntas de educación, las cuales tienen un rol estratégico de apoyo justamente a temas de mantenimiento, a temas de contratación de ciertos servicios, temas de seguridad, de limpieza, compra de material didáctico. Es que este tema de, el financiamiento educativo es un tema trascendental, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos ambientes de aprendizaje, es importante entender que es la mejora de ese conjunto de recursos para que el proceso sea más efectivo en el aula. Don No Dagoberto, podemos esperar. Ajá, perdón que lo adelante. interrumpa, sí, veíamos un dato también que nos llama mucho la atención, un 33% de escuelas unidocentes, además, y sabemos, en este caso lo veíamos con el Liceo de Tobosi, que era un ejemplo que mencionábamos, pero toda esta cantidad de escuelas que vemos que no es una cifra tampoco pequeña, tienen problemas de infraestructura y de esa calidad de poner las clases en acción de la mejor manera para los estudiantes. ¿Cuál es ese panorama que identifican ustedes, sobre todo, que amplía la desigualdad, como lo mencionan ustedes en el informe? Sí, aquí el tema central es que cuando uno empieza a analizar aquellas modalidades que atienden especialmente zonas rurales, las deficiencias no solo de infraestructura física, sino también de temas de conectividad están presentes. O sea, los docentes lo viven, los estudiantes lo viven. Por ejemplo, todavía escuelas inocentes que no tienen servicio de agua o electricidad. Ahora se habla de muchos centros conectados, pero también hay que entender que es necesario un equipo para ver cómo se distribuye esa red a lo interno. Es decir, conectamos al centro educativo, pero opera en todos los salones de clase o opera solo en las oficinas administrativas, ¿verdad? Entonces hay que ver el tema desde un punto de vista integral del manejo de la gestión del centro en su totalidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa, por ejemplo, que en el año 2019 a las 4.700 juntas educativas les daban 97.000 millones,
Y, por ejemplo, cuando comparamos con el 2023, estas solo recibieron 41.000 millones, es decir, hubo una reducción cercana al 58%. Si actualmente se les está dotando de más recursos, qué bueno, pero lo que nosotros estamos encontrando a partir de los análisis que se han realizado es que, por ejemplo, solo resolver las más de 800 órdenes sanitarias tendría o sería necesario una inversión aproximada de un 1,33% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces es un problema importante, un problema al cual este informe hace el llamado a resolver, ¿verdad? A prestar atención, a no normalizar lo que no es normal. Ese es el principio, digamos, que planteamos en esta 10ª edición del informe. Entonces, valernos de nuestras fortalezas para tratar de abordar estos problemas, que ya sabemos es estructural, no lo podemos resolver de la noche a la mañana, eso está clarísimo, pero lo importante es ver una ruta, una ruta gradual, que es lo que señala este informe, para ir abordando este tipo de temáticas, ¿verdad? Don Dagoberto, precisamente comentaba usted el llamado de atención que hace el informe. Ustedes como investigadores, que ha tenido también réplica durante los últimos meses y años por parte de la Defensoría de los Habitantes, que también cerraba el dato durante el primer semestre de este año en 895 órdenes sanitarias, que también usted daba cuenta de ello. Precisamente nos vamos a apoyar con parte de la declaración de un vocero de la Defensoría de los Habitantes para también conocer la posición de este ente defensor en cuanto al rezago de infraestructura educativa en nuestro país. Si bien es cierto, son condiciones distintas las que presenta cada centro educativo con respecto a las urgencias de estas órdenes sanitarias, no deja de ser preocupante que existan retrasos para la atención de dichas órdenes sanitarias, puesto que ponen en peligro la seguridad tanto de estudiantes, docentes, personal administrativo, los padres y madres de familia que acuden a los centros educativos que tienen situaciones o que presentan situaciones de infraestructura complejas. Don Dagoberto, al tema de órdenes sanitarias, quiero también consultarle a ustedes el análisis que hacen, porque al final de cuentas la decisión, Gabriela, don Dagoberto, recae principalmente en las juntas de educación, que son conformadas por personas de la comunidad que no necesariamente son expertas en procesos de contratación, mucho menos procesos de adjudicación de contrataciones millonarias en algunos casos, porque son escuelas que se construyen prácticamente desde cero, y ni qué decir cuando esto implica incluso comenzar por la construcción o más bien la compra de un terreno. ¿Hasta dónde esto, sin desmeritar la labor que realizan estos integrantes de las juntas de educación, que son muy loables, por supuesto, pero hasta dónde ese sistema o ese proceso podría mejorar, o está también haciéndolo más lento, viéndolo desde esa perspectiva? Sí, bueno, como se señalaba ahora, digamos, cada centro tiene su particularidad. El mismo ministerio realiza, digamos, una clasificación en 3 niveles de prioridad. Entonces, por ejemplo, ellos tienen centros educativos con un nivel de prioridad 3 o baja, que aquí ellos lo que hablan son de afectaciones que están relacionadas con mantenimiento de menores. Entonces ellos dicen, bueno, esto lo puede realizar la Junta, pero hay otros casos que ya estamos hablando de un 12% de esas 887 órdenes que habían en diciembre, que por ejemplo ya incluso involucran un cierre total o daños muy graves, ¿verdad? Que tienen infraestructura clausurada, la infraestructura se cataloga como insalubre, ruinosa o peligrosa incluso, ¿verdad? Entonces, depende del tipo de gravedad de la situación que se esté viviendo. Uno puede decir, esto lo puede atender una junta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas menores, pero si ya, por ejemplo, involucra la construcción de una nueva edificación, ya evidentemente ahí no entraría el aporte de las juntas administrativas y de educación, sino que le compete al ministerio, ¿verdad? Pero digamos, hay que entender esa categorización que se maneja y el margen de acción que tienen justamente ya las juntas de educación, ¿verdad? Que como decía, eh, el rol puede ir desde la compra de materiales, de ver temas
de compra de artículos de limpieza, de seguridad, mantenimiento básico, por ejemplo, el pago de los servicios, agua, electricidad. Eh, hay centros educativos donde esos rubros caen, incluso se tienen que hacer rifas, ¿verdad? Para poder cancelar los montos que corresponden a este tipo de servicios básicos. Entonces, de ahí el llamado a la atención, digamos, a este tema, a pensar, digamos, en esa aspiración de que nuestras niñas, niños y adolescentes que vayan a ambientes seguros y ambientes de calidad. Esa es la consigna de este informe, ¿verdad? Que no podemos dejar eso de lado. Don Dagoberto, y es que tal vez ese llamado que ustedes hacen también hacen a no ir postergando, porque como bien decimos, ya estamos arrastrando una problemática de muchos años. Ustedes mencionan que esta caída en la inversión impacta directamente el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, centros educativos que tienen probablemente una situación leve que se puede atender a tiempo, si se posterga, se van convirtiendo en situaciones de infraestructura mucho más graves. Ese es uno de los problemas que ha identificado también, que se va empeorando la situación de infraestructura de los centros educativos. Sí, efectivamente. Y ahí era donde hablábamos de la existencia de ese censo del estado real de la infraestructura física que hay, ¿verdad? De eso ayudaría a determinar no solo aquellos centros que ya tienen orden sanitaria, sino antes de que lleguen ahí, y poder planificar ese tipo de recursos necesarios para que la situación no se agrave. Pero el país va muy lento en esa área. Ya nosotros también en otras ediciones habíamos explorado la posibilidad de crear algunos instrumentos que permitieran ir identificando algunas falencias, por ejemplo, el estado de los cielos rasos a nivel de instalaciones eléctricas. Obviamente ahí se requiere la supervisión, ¿verdad?, de un experto en el campo, pero indudablemente el país tiene que avanzar en esa línea. Es decir, no podemos seguir actuando de manera reactiva. Tenemos que planificar, tenemos que hacer una gestión distinta de cómo vemos o cómo atendemos, por un lado, la construcción de esos nuevos centros educativos que se requieren, por ejemplo, liceos rurales que actualmente no tienen infraestructura propia, colegios o escuelas que ya tienen esa orden de clausura, entonces hay que hacer una nueva, pero también hay que pensar en los temas de mantenimiento, es decir, cuando creamos o se inauguran esos nuevos centros educativos, ¿cuál es el plan de mantenimiento que van a tener, si tienen los recursos asegurados en el tiempo? Eso es muy importante de cara a la atención de estos ambientes de aprendizaje. Muy bien, don Dagoberto, vamos también a complementar esa información porque, como era de esperar, sí hubo reacción por parte del presidente Rodrigo Chávez Robles en relación con el reporte del informe del Estado de la Educación 2025 y pasamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario.